Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un flan napolitano. El flan napolitano es un clásico que se caracteriza por ser suave y cremoso, y esta cremosidad se la debemos al queso crema. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Para realizar este flan puedes valerte de flaneras, quesilleras, también puedes utilizar un molde refractario bien tapado con papel de aluminio, pero debes confirmar que no entre ni una sola gota del agua del baño de María, ya que si no se dañaría la preparación. Y la otra alternativa es utilizar una lata de galletas. Así que, vamos con la receta. Flan napolitano con queso crema. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. El caramelo lo puedes hacer en el molde donde vas a realizar tu flan o en una olla por separado. Yo prefiero hacerlo por separado porque así tengo un mayor control del caramelo, ya que es súper importante que no se dore en exceso porque si no le dará amargor. En una olla colocamos 200 gramos de azúcar granulada, que es la normal, 60 mililitros de agua y llevamos a cocinar a fuego medio alto. Te recomiendo, una vez rompa a hervir, separarlo ligeramente del fuego y removerlo. De esta forma tenemos un mejor control del caramelo y evitamos que se nos queme. Estará listo cuando su color sea ámbar o marrón muy clarito. Una vez adquiere este tono, retíralo del fuego, ya que con el calor residual de la olla se terminará de hacer. Inmediatamente lo vertemos dentro de nuestro molde y con la ayuda de un paño, ya que el molde se calentará con el calor del caramelo, vamos a distribuirlo por las paredes de nuestro molde y también por la base, hasta que quede de una capa muy fina. He preparado dos moldes pequeños porque me gusta que el flan sea bajito, pero si quieres que tu flan sea alto, puedes hacerlo en un solo molde. Para realizar la preparación puedes valerte de una licuadora de vaso o de una batidora eléctrica de varillas. En la licuadora coloco 360 gramos de leche evaporada, 360 gramos de leche condensada, 130 gramos de queso tipo Filadelfia a temperatura ambiente, una cucharada de esencia de vainilla, trata de usar una esencia que sea de buena calidad, y 3 huevos, a los que te recomiendo romper por separado para confirmar su buen estado antes de incorporar. Y ahora llevamos a licuar a máxima velocidad durante unos 2 o 3 minutos. Es importante que todos los ingredientes, incluyendo el queso tipo Filadelfia, estén a temperatura ambiente para que la mezcla se realice sin grumos. Para hornear a baño María vamos a disponer en la base una bandeja o un molde que sea de un tamaño superior al molde donde vamos a hacer nuestro flan y colocamos nuestro flan dentro de él. Ahora vertemos nuestra mezcla que quede bien parejita y evitando que tenga muchas burbujas. Como estoy realizando dos flanes porque quiero que queden bajitos en vez de ser un flan muy alto, la estoy distribuyendo equitativamente con una taza. Esta mezcla alcanza para 1 litro, por lo que puedes utilizar simplemente un molde que tenga la capacidad de 1 litro. Ahora tapamos nuestros moldes con sus respectivas tapas. Si no posees tapa puedes colocarle papel de aluminio, pero te recomiendo que lo fijes muy bien o le coloques una liga alrededor para que este no se mueva y evites que te entre agua dentro de la mezcla. Es súper importante que el agua que le incorporemos para nuestro baño María ya esté caliente en el momento de introducirlo. Ahora incorporamos el agua bien caliente. Esta agua va a evitar que el caramelo se nos queme mientras se cocina nuestro flan. Bastará con que el agua cubra unos 2 o 3 dedos de altura de nuestro molde. El flan lo podemos hacer tanto en el horno, ya sea eléctrico o de gas, o también si no tienes puedes hacerlo en la cocina o estufa a baño María. He horneado con calor arriba y abajo con ventilador durante 40 minutos. El tiempo va a variar dependiendo de tu horno. También si usas un horno de gas,
deberás colocar la bandeja lo más arriba posible y el tiempo de horneado puede ser alrededor de 1 hora, pero debes estar atento e ir pinchando porque si le falta todavía cuajar y tiempo de cocción, deberás dejarlo unos minutos más. Confirma durante el horneado que nuestra preparación esté aún cocinándose a baño María y si necesita un poco más de agua, incorpórasela caliente. Si lo realizas en una olla a baño María, deberás colocarle también el agua caliente desde un inicio y el tiempo de cocción debe ser alrededor de 1 hora. Es importante mantener tapada tu olla mientras estés realizando este flan. Estará listo cuando lo pinchemos con un palito y este salga limpio y seco. Para confirmar si está listo, no lo saques del horno, simplemente destápalo y con el palito pínchalo. Si aún sale mojado, déjalo más tiempo. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Al estar listo, retíralo del horno. Una vez listo, ya lo colocamos sobre una rejilla y lo dejamos enfriar completamente alrededor de unas 2 horas antes de llevar a la nevera. Y no lo desmoldes hasta que pasen por lo menos 5 horas dentro de la nevera para que haya cuajado bien, porque si no se te romperá. Cuando lo saques del horno, colócalo inmediatamente sobre la rejilla, pero manténlo tapado durante 10 minutos. Y pasado estos 10 minutos, ya le puedes quitar la tapa, para que así no se forme mucha humedad que te moje el flan. Pasada 1 hora y media o 2 horas, ya tu flan estará frío y lo podrás tapar y llevar a la nevera. Para desmoldarlo, te recomiendo asegurarnos colocándolo sobre un poco de agua caliente antes y de esta forma vamos a estar seguras que el caramelo al voltearlo se va a despegar. Y siendo la hora de merendar, ya quiero desmoldar este flan. Para ello coloco un molde que es más grande que mi molde donde he realizado el flan y le voy a incorporar agua caliente y lo voy a dejar allí durante unos 10 o 15 minutos. Mientras tanto, con una espátula lengua de gato voy a desprender todo el borde para así ayudarle a que salga en su totalidad. Pasado el tiempo, observarás cómo el flan se mueve ligeramente dentro del molde. Disponemos un plato o un cake stand donde vayamos a exhibir nuestro flan y le damos un gran giro de 180 grados. Escuchará como un pequeño pop. Nos indica que nuestro flan ya está sobre el plato. Casi todo nuestro caramelo se ha desprendido, aunque es muy normal que parte de él quede adherido al molde. Es increíble cómo una receta tan sencilla y fácil puede ser tan gloriosa. Si lo deseas, puedes hacer un poco de sirope de caramelo extra para así incorporarle a la hora de emplatar. Porque la verdad es que el caramelo es lo que le da ese toque tan especial a nuestro flan. Este es el momento que más me gusta, que es cuando corto y disfruto de este maravilloso postre. Su textura es cremosa, a pesar de ser un flan bastante compacto. Este flan se mantiene perfecto en la nevera hasta 1 semana, aunque dudo mucho que dure tanto tiempo en casa. Es importante guardarlo dentro de la nevera, dentro de un bol de cierre hermético para que no se seque. Es un postre ideal, ya sea para el final de una comida, puedes comerlo solito o acompañado con un poco de nata o alguna fruta. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así, recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. ¡Chao!